Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. Ya estamos aquí otra semanita más para contarles cosas que tienen que ver con la salud, ya saben, intentando vivir un poquito más y sobre todo muchísimo mejor. Vamos a empezar, naturalmente, como siempre, la educación nos obliga a darle la bienvenida a mi queridísima compañera María Almodóvar. Hola, María. Hola, Ignacio. Otra semanita más. Otra semana más, encantada de volver a estar aquí. Para seguir aprendiendo cosas de nuestros invitados, ¿verdad? Por supuesto. Pues a eso vamos. Y como yo ya saben que por aquello de la edad empieza uno a perder la memoria, pero tengo aquí a María, que es un encanto, y nos va a recordar de qué vamos a hablar en el programa de hoy. Pues hoy, en Falando de Saúde, entrevista con un traumatólogo del Hospital Policlínico La Rosaleda. Además, contaremos con las preguntas de los espectadores acerca de las lumbalgias. El doctor Ignacio Balboa nos explicará las diferencias entre catarro y gripe y por último estrenamos una sección, Rehabilitando. Así que si aguantan hasta el final, descubrirán su gran utilidad. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, que es como debe ser, presentándoles a alguien que nos va a hablar de un problema más frecuente de lo que podamos pensar. Bueno, es tan frecuente como que suele ser la causa del 90% de las bajas laborales. Fíjense ustedes qué tontería. Sí, es ese dolor que solemos tener allá abajo, al final de la espalda, lo que se llama la lumbalgia. Y para hablar de lumbalgia, un especialista picheleiro, como yo, de aquí de Santiago, un joven traumatólogo que ejerce su especialidad en el Policlínico de La Rosaleda y que se llama Juan Pablo Pardo. Juan Pablo, bienvenido. Hola. Muchas gracias. Y sobre todo, vamos a empezar por el principio, porque hablamos de lumbalgia. ¿Y eso qué es? Pues miren, la palabra misma lo dice. Es una palabra que deviene del latín y que significa algia, dolor, lumbo, pues eso ya saben, o lombo, pues dolor en la espalda. Lo que pasa es que es un dolor un tanto particular y a mí me gustaría, Juan Pablo, que nos explicaras cómo es ese dolor típico que llamamos lumbalgia. Vamos a ver, no hay un dolor típico. La lumbalgia se define como todo aquel dolor que se detecta, digamos, por debajo de las costillas y hasta la zona de la pelvis, con origen en esa zona. A partir de ahí, el dolor puede tener características muy distintas según cuál sea la causa de ese dolor. Puede haber múltiples causas. Sí. Y hablando de causas, ya que nos lo pone en bandeja, ¿cuáles son las causas? ¿O existe una única y concreta causa para sufrir lumbalgia? No, causas de dolor ahí en esa región a la que se refiere la palabra, zona lumbar, pueden ser múltiples, desde evidentemente un traumatismo que puede o no condicionar una fractura de una vértebra o una lesión de un disco entre dos vértebras, a un cólico renal. El dolor también es en zona lumbar, hay que diferenciarlo. Dentro de la misma columna también puede deberse a una infección, a un tumor, o lo más habitual, la mayor causa de consulta, digamos, al médico por la lumbalgia, las causas degenerativas, por una sobrecarga mecánica, por el desgaste que sufre la columna pues, con el paso de los años, con la actividad laboral, con este tipo de cosas. Pero hay múltiples causas que hay que estudiar. Juan Pablo, hay un mito que la gente, lo habrás oído 50 veces en tu consulta y yo también lo oigo, y es aquello, doy unos osos, me duelen los huesos. Los huesos no duelen.
Los huesos duelen en la medida en que sufren una variación mecánica de sus condiciones de trabajo, por así decirlo. Los huesos están recubiertos por una membrana, digamos, que tiene receptores de dolor. Cuando esas membranas sufren alguna modificación, distensión, compresión, como consecuencia de la afectación del hueso, de la vértebra en este caso, en la zona lumbar, es cuando se produce dolor. La osteoporosis como tal no produce la debilidad del hueso, la descalcificación no produce dolor per se, lo produce, digamos, la deformidad que se genera. Oye, ¿y los dolores son siempre iguales o qué tipos de dolores? ¿Cómo manifiesta el paciente cuando viene? Me duele aquí la espalda. ¿Qué tipo de dolor? ¿Pueden ser opresivos, contracturas? ¿Qué tipo de dolores te refieren? El dolor de la zona lumbar lo dividimos, digamos, enfocado hacia la columna vertebral, que es lo más frecuente, en 4 tipos. Puede ser un dolor propio de una degeneración, un desgaste de un disco entre 2 vértebras, lo cual es un dolor que afecta más cuando el paciente está sentado, cuando después de estar sentado se va a levantar, cuando, digamos, se comprimen esos discos. Es dolor referido habitualmente a la zona de la columna lumbar. Puede ir a más y ese desgaste de ese disco producir una hernia de disco, que es relativamente común, muy frecuente, y es cuando, digamos, el dolor puede ya bajar por las nalgas, por los muslos, incluso por las piernas. Después hay otro tipo de dolor en el que lo que se afecta más es el paciente cuando está de pie, cuando está recto, cuando está erguido. Cambian las condiciones, pero el tipo de dolor es el mismo, un dolor nociceptivo. Y después, por último, tenemos un dolor que lo que limita, es quizá el grado más grave, limita el poder caminar el paciente. El paciente que en la consulta te dice es que camino unos cuantos metros y tengo que parar, tengo que sentarme porque me duele la espalda, porque me duelen las piernas, porque no puedo seguir. Son, digamos, los 4 tipos de dolor principal que hay. ¿Y a partir de qué momento, doctor, deberíamos alarmarnos y acudir al médico? Vamos a ver, alarmarse el paciente se debe de alarmar cuando ve que haciendo unas medidas adecuadas de lo que llamamos higiene postural, de cuidar la espalda durante un tiempo razonable, con un tratamiento, digamos, sencillo como puede ser un paracetamol que tenemos en casa, no desaparece el dolor persiste, es cuando conviene consultar al médico general, que es normalmente el que en la mayor parte de los casos resuelve este tipo de procesos. No suelen ser cuestiones que se dilaten en el tiempo, su recuperación. Sí que hay casos en los que el médico de cabecera está capacitado para detectar signos de alarma para el médico, no para el paciente. Pues normalmente referidos a que haya una afectación o de la fuerza, de la sensibilidad en las piernas, cosas que el médico de cabecera determina que tiene que estudiar un especialista. A veces hay otros signos que pueden ir asociados, que el mismo paciente lo puede detectar, es que aparezca fiebre al mismo tiempo que este dolor de espalda, por ejemplo, o que aparezca una pérdida de peso importante asociado al dolor de espalda, otro tipo de circunstancias, pero normalmente va a ser el médico de cabecera el que determine si hay un signo de alarma, no es el que tiene que filtrar al paciente, digamos. Juan Pablo, un médico de cabecera ha visto un paciente que considera que debe ir a visitarte y te llega el paciente, pues eso, refiriendo un dolor lumbar y tú tienes que diagnosticarle. ¿Por dónde empezamos? Aparte por la historia clínica, claro. Evidentemente, pero es que además en este caso es lo más importante, como decía, el tipo de dolor... O sea, que eso de llegar y que te digan, vengo a que me haga una resonancia, no. No, eso nunca jamás. Lo más importante en el diagnóstico de este tipo de patologías siempre es inicialmente hablar con el paciente. Claro. ¿Cómo le duele? ¿Cuándo le duele? ¿Desde cuándo? ¿En qué circunstancias? ¿Asociado a qué posturas? ¿Qué estaba haciendo? Ahí ya, exactamente, cómo fue el inicio, si fue brusco, si fue progresivo, si hay asociado alguna actividad fuera de lo habitual o algún accidente. Eso ya nos va dando pistas muy importantes sobre cómo tenemos que manejar ese tipo de dolor. A partir de ahí, la exploración física encaminada inicialmente a descartar la alarma, a saber que no hay problema. La exploración de los nervios, digamos, que salen de la columna, ver que no hay una pérdida de fuerza, de sensibilidad, que los reflejos también. Y después determinar cuál es el origen del dolor. Si es en la columna, a qué nivel de la columna, si puede ser a lo mejor en los riñones o puede ser de otra causa, pues determinar por dónde tenemos que buscar. Si después de eso no encontramos la información suficiente para determinar el mejor diagnóstico, el mejor tratamiento, es cuando nos metemos en las pruebas complementarias. ¿Qué son? Radiografía, resonancia magnética, el escáner o TAC, eso ya es variable según lo que uno sospeche, según lo que uno quiere encontrar. Así que ya saben, no se les ocurra llegar al traumatólogo, en este caso a Juan Pablo, diciéndole, vengo a que me haga usted un escáner o una resonancia. No, primero tiene que explorarlo y luego ya decidirá él, que para eso sabe y ha estudiado, qué es lo que tiene que hacerles para confirmar lo que haya encontrado en la exploración. Es que tenemos la manía de llegar ya, vemos mucha internet.
mucha internet y creemos saber lo que no sabemos. Exacto, O sea, exacto. siempre se habla, doctor, del sobrepeso, que es una, bueno, pues dicen que siempre es un lastre para la vida diaria, Para para casi todos, todo. para casi todo. Pero incluso aquí el hecho de tener tripa influye a la hora de sufrir dolor lumbar. Vamos a ver, aquí hay dos cosas. Hay gente que que no tiene tripa y tiene dolor lumbar, no es una relación unívoca. Hay por una parte el exceso de peso, todo el exceso de peso que hay de cintura para arriba, todo se carga sobre la columna lumbar. De hecho, donde más problemas hay de desgaste en la zona de la columna es en las últimas vértebras, que es donde más peso se recibe. Eso, si el peso es muy excesivo, puede suponer un esfuerzo para el que la columna no está diseñado para soportar. Y como el trabajador al que se le exige demasiado trabajo, protesta. ¿Cuál es la forma del cuerpo humano de protestar? La inflamación y el dolor. Después hay otra parte en lo de perder tripa, que no es tan sencillo como parece, que es que la tripa muchas veces sin exceso de peso aparece porque no están desarrollados adecuadamente los músculos por delante, por el abdomen, por detrás, por la espalda. Esos músculos están débiles y entonces todo el trabajo que hacemos con el tronco lo hacemos a expensas de una carga sobre la columna. Es ahí cuando se puede generar más trabajo del debido. Por tanto, una forma de eliminar o de prevenir el dolor de la zona lumbar cuando es debido a afectación de la columna es un adecuado desarrollo físico, digamos. Hay una serie de medidas que habitualmente, bueno, pues se suelen tomar y que a mí me gustaría que Juan Pablo nos dijera si son realmente útiles o no para luchar contra ese dolor. Es obvio, como acabas de comentar, que cuando la musculatura que fija la parte baja de la espalda no está bien desarrollada, pues a lo mejor alguna ayudita le viene bien. Por ejemplo, usar fajas. Las fajas no solo no son beneficiosas, sino que además está demostrado que son perjudiciales. Por un motivo muy sencillo. Cuanto más tiempo se usa una faja, más tiempo se está sustituyendo la acción de los músculos y el músculo que no tiene que trabajar se debilita. Por tanto, en el momento en que nos quitamos la faja, tenemos unas condiciones peores para la espalda que antes de usar la faja. La faja solo está aceptada como tratamiento válido para el dolor de espalda en casos muy limitados de ciertas patologías muy concretas y relativamente infrecuentes. Por tanto, nosotros siempre abogamos por eliminar el uso de fajas, salvo casos muy concretos. ¿Y entonces los corsés que usamos a veces las mujeres? ¿Qué pasa? Esos corsés no suelen usarse de manera permanente, entonces ahí no suele haber problema. Pero bueno, en todo caso se recomienda no abusar de cualquier circunstancia que de forma externa comprima el tronco, más allá de lo que lo puede hacer la musculatura, digamos. Mejor que desarrollemos la musculatura, que es mucho más sana, ¿verdad? ¿Y el calorcito? El calor local es un tratamiento que, bueno, hay estudios que hablan de que no es especialmente efectivo, desde luego perjudicial no es, y yo, en mi experiencia, sí que tengo visto que es beneficioso para aliviar este tipo de molestias, a nivel de que elimina la inflamación, que muchas veces es la causa del dolor, y a nivel de que si hay una contractura muscular asociada, ayuda a relajar ese músculo, a que trabaje adecuadamente y no genere dolor esa contractura. Se habla muchas veces, y yo tengo, es una duda pues muy particular, entre dolor crónico, se habla de dolor crónico, dolor agudo. ¿Qué diferencia existe entre uno y otro? En principio, el tiempo. Se estima que hasta los 3 meses el dolor se considera agudo o subagudo, pero bueno, podemos hablar de agudo. A partir de los 3 meses hablamos de dolor crónico. Es un periodo de tiempo que a lo mejor se marca de forma un poco arbitraria por la experiencia que hay global con todos los pacientes. Sí que se asocia a que en fase aguda del dolor sean efectivos un tipo de tratamientos externos al paciente que se le aplican y a partir de esos 3 meses o en fase crónica del dolor, que pueda perpetuarse esas molestias, el tratamiento más efectivo depende del trabajo que hace el propio paciente. Lo que decíamos, fortalecer la musculatura, no sobrecargar la espalda, digamos. Y llegamos al momento que más nos interesa a todos. ¿Y ahora esto cómo se trata? Y obviamente el tratamiento no va a ser único. Aquello de que no hay enfermedades sino pacientes, seguro que Juan Pablo nos va a decir efectivamente que eso es así. Pues, desde el más sencillo hasta el más complejo. Evidentemente, cada patología concreta, cada enfermedad concreta, pues muchas veces exige un tipo de tratamiento distinto. Pero se puede empezar por algo genérico, por algo común y sencillo a la par que complicado, que es evitar aquellas cuestiones en nuestra vida diaria, aquellas actividades, posturas que generan dolor. Uno poco a poco, según pasan los días, va determinando, va dándose cuenta de que hay ciertas posturas, ciertos gestos que generan dolor. El dolor es signo de que hay más inflamación, de que se está agrediendo la espalda, la columna, por tanto eso hay que intentar evitarlo. Lo que llamamos la higiene postural. Típicamente,
no cargar grandes pesos, no doblar la espalda para coger cosas del suelo, por ejemplo, no caminar en la medida de lo posible por terrenos difíciles, con mucha pendiente, con mucha escalera, que obliguen a estar inclinando mucho la espalda, a estar forzando mucho esa columna. Evitar ese tipo de cosas que sabemos habitualmente que generan más dolor, que el paciente ya se da cuenta y se lo comenta al médico en cuanto lo ve en la consulta. Cuando hago esto me duele. ¿Sigo haciéndolo? No, hay que eliminarlo para que la inflamación vaya disminuyendo. En el caso de las patologías, digamos, crónicas, tipo artrosis, artritis aguda, degeneración, ¿qué podemos hacer? El tratamiento es inicialmente esto, medidas de higiene postural, digamos la artrosis, que se asocia muchas veces al dolor de espalda, la artrosis en las articulaciones entre las vértebras, no deja de ser una forma de inflamación crónica, de protesta a largo plazo por la sobrecarga que hacemos en el día a día. Entonces, intentar en el día a día mitigar estas circunstancias. Aparte de eso, la tonificación de la musculatura, el ejercicio físico regular, 1 o 2 veces por semana. Yo en esto siempre le comento a los pacientes, no necesito que se machaquen en el gimnasio 3 meses y después abandonar, pase lo que pase, claro, sino que considerar el ejercicio físico regular como una condena de por vida que nos va a aliviar de una pena mayor que es el dolor, por así decirlo. A mayores de esto, pues siempre hay tratamientos farmacológicos, desde más suaves, digamos, a más agresivos, más intensos, según el grado de dolor. Y después, lo que suele ser más habitual, más beneficioso, sobre todo en la fase aguda del dolor, es la fisioterapia. Un tratamiento con técnicas físicas encaminadas a aliviar la contractura muscular, la inflamación asociada, suele ser lo más efectivo. Siempre que determinemos que la causa del dolor es un proceso inflamatorio, artrosis, desgaste. Si es otro tipo de patología, pues puede requerir tratamientos a lo mejor más agresivos en función del proceso. Por ejemplo, una patología que desafortunadamente se ve con cierta frecuencia y que seguramente a ti te abrasan en la consulta, que es eso que se llaman las ciáticas, que tú comentabas antes, que efectivamente es ese dolor que empieza en la parte lumbar y luego tira para abajo. Exacto. Eso se ve cada vez con más frecuencia, ¿por qué? ¿Por Quizá, el tipo de vida que llevamos, tan sedentario, y luego lo sometemos a un esfuerzo brusco? probablemente. Cada vez tenemos un estilo de vida más cómodo, que nos requiere menos esfuerzo físico, menos hábito de trabajo. Cada vez vamos más en el coche a trabajar, o a hacer la compra, o recoger al niño. Cada vez andamos menos, cada vez nos movemos menos. En un momento dado, realizamos un esfuerzo para el que no está entrenada, por así decirlo, de la espalda, y la espalda protesta. La espalda, las vértebras se inflaman. ¿Qué pasa? Que, como comentaba antes, la última zona de la columna lumbar, las últimas vértebras, son las que más se suelen afectar, las que más suelen protestar, y cuando esa protesta alcanza cierto grado, o cuando el disco que hay entre esas vértebras sale para afuera, lo primero que coge en su camino, por así decirlo, es las raíces, los nervios que dan lugar al nervio ciático. El nervio ciático, que es un nervio que va desde arriba, por encima de las nalgas, hasta el dedo gordo del pie. Cuando se afecta, cuando se irrita ese nervio, va por todo su territorio, por todo su recorrido, en vez de dando fuerza y sensibilidad, que es su función, dando dolor. ¿Y duele? Duele mucho, es lo que llamamos la ciática, o más específicamente la ciatalgia. ¿Esta imagen que tenemos en pantalla, que estamos viendo ahí, muestra lo que estás diciendo? Sí, efectivamente se ve entre 2 vértebras de la zona lumbar, las 2 últimas vértebras, que hay un disco que se ha aplastado, que no ha soportado más el trabajo que se le demanda y que se mueve, sale, se rompe, digamos, hacia la zona de más debilidad de ese disco, que habitualmente la zona de más debilidad es la zona de atrás del disco, que es, como decía, donde están las raíces nerviosas que salen de la misma columna. Ahí se estrecha el espacio para el paso de esas raíces nerviosas y las raíces, pues, muchas veces protestan. ¿Qué hacemos en ese caso? En ese caso, las mismas medidas que comentaba para evitar agredir más esa zona de la columna, para dar tiempo a que se recupere, digamos, la forma, por así decirlo, del disco, medidas encaminadas a aliviar el dolor, evitar la tensión muscular que puede agarrotar todavía más esas vértebras y darle tiempo. Muchas veces con eso lo que vemos ahí, una hernia discal, si esa hernia está el material, digamos, del disco en contacto con el resto del disco, se repite esa prueba 1 año después, bien tratado, sin dolor del paciente, y ahí ya no hay hernia discal. Yo es algo que comento a los pacientes. Tener esto en una resonancia magnética no es una condena a operarse ni a tener dolor de por vida. Entonces no hay que considerarlo así, hay que tratarlo adecuadamente para eliminar la sintomatología. María, la de cosas que estamos aprendiendo de la lumbalgia hoy, ¿verdad? Uf, y eso que yo, de momento, me estoy salvando de sufrirla. A ver cuándo salgamos de aquí. Pero, ¿y perspectivas de futuro?
en cuanto a la curación de lumbalgias? Vamos a ver, la patología de columna pues, son unas enfermedades, lo que afecta realmente a la columna vertebral, que tienen un desarrollo pues, relativamente reciente, de las últimas décadas, de las cirugías para corregir este tipo de soluciones. Ahora mismo la cirugía, en los casos bien indicados, en casos necesarios, es una solución muy efectiva en la que los riesgos se van conteniendo cada vez más, pero no dejan de ser una enfermedad, un dolor muy limitante, muy incapacitante, que afecta a muchísima gente y que cuando se requiere una cirugía, en los pocos casos que se requiere, la cirugía es muy agresiva. Entonces se está buscando la manera de hacer tratamientos igual de efectivos para eliminar el dolor, pero mucho menos agresivo. En este sentido, lo que se está desarrollando, estudiando más ahora mismo, es lo que llamamos la ingeniería tisular, que es la ciencia de desarrollar, de cambiar los tejidos que forman parte de esa columna para que se recupere su forma inicial, para que se recupere su capacidad inicial para soportar el trabajo. Lo que decíamos de poner un paciente de 80 años, ponerlo de 20, pues a lo mejor no tanto, pero, no. pero sí parecido, sí intentar que recupere parte de su capacidad el paciente para trabajar sin generar ese tipo de problemas. ¿Qué se utilizan ahí? ¿Células madre? Hay diversos estudios, hay desde estudios que infiltran dentro del disco, que habitualmente es donde se trabaja, tejido de un disco sano, cultivado, digamos, sí. O meter solo o sea, células. Célula ya diferenciada. Células sí, tejidos ya diferenciados, sí. O meter solo células específicas de esa zona, si hay el ambiente propicio para que se desarrollen, factores de crecimiento de diversos tipos. Según el estudio hay multitud de estudios al respecto. En los últimos años, según el estudio, se prueban cosas distintas, todo encaminado a lo mismo, que es a restaurar el tejido normal que no provoca dolor, por así decirlo. Madre mía, pues es el momento ahora de que pregunten nuestros queridos espectadores, Pues ¿no? adelante. A los que tantos necesitamos. ¿Y cómo tienen que ponerse en contacto con nosotros? Pues ahora mismo lo decimos apenas pasen estas letritas tan bonitas que nos ponen. Pues como bien acaba de recordarme Ignacio, la manera que pueden ustedes ponerse en contacto con nosotros es a través del correo electrónico. Pueden mandar sus preguntas a falandodesaude@correotv.es o si no, pues pueden seguirnos a través de las redes sociales, Facebook y Twitter. Doctor, empezamos con la primera pregunta. Vamos a ver, María Belén Barros de Santiago nos aconseja un remedio casero que, bueno, a ella particularmente le funcionó. A ver a usted qué le parece. Doctor, meterse en el baño, abrir el agua caliente hasta que uno no pueda más. Dice que eso para ella es bárbaro. Vamos a ver, el calor en la zona afectada de dolor lumbar, pues muchas veces es efectivo. Si al paciente no le hace más daño, si no le genera más dolor y si le alivia, a mí me parece estupendo. Muchas veces el dolor se consigue aliviar simplemente eliminando el exceso de tensión, la contractura muscular. Y pues de toda la vida, un baño caliente después de una jornada de trabajo lo relaja uno mucho, relaja la musculatura y a lo mejor se consigue de una forma tan sencilla como esa el mismo efecto que se persigue con un medicamento que pueda tener otras reacciones adversas. Si la paciente le alivia el dolor, no tiene ningún tipo de problema. Hace unos minutos nos estuvo hablando de la ciática, pero bueno, quizás Rosa García quiera una respuesta pues, bueno, más concreta aún si cabe, ¿no? Dice, ¿es lo mismo el lumbago que la ciática? Son dos cosas distintas, relacionadas pero distintas. Lumbago refiere al dolor de la zona lumbar, como decía, por debajo de las costillas hasta la zona de la pelvis, de las nalgas, digamos. Eso es el lumbago o lumbalgia, más técnicamente. Ese dolor puede, digamos, referirse, bajar a zona de las nalgas, a zona de los muslos, hasta las rodillas, sin que implique una afectación del nervio ciático que comentaba antes. La ciática, la ciatalgia, es el dolor, muchas veces quemante o en calambrazos, que baja por toda la pierna, hasta la rodilla, hasta el tobillo, hasta el dedo gordo del pie, y que es responsabilidad de, digamos, la afectación del nervio. Son dos cosas distintas, aunque muchas veces, la mayor parte de las veces, la ciática, la ciatalgia, suele venir después asociado a la lumbalgia. Son raros los casos en que hay una ciática aislada, aunque también es posible. Yo oí una vez, Sí. perdona María, Sí, claro. una descripción que dio un paciente cuando le preguntaron, tenía una ciatalgia efectivamente, y le preguntaron cómo le dolía y dice, pues como un dolor de muelas muy fuerte pero que me va por toda la pierna. Ay, pues buena manera de describirlo. Claro. Uf, qué dolor. Por último, María Concheiro de Teo le plantea esta cuestión. Estoy embarazada de 4 meses y empiezo a sentir molestias en la zona lumbar. El hacer la compra ya me resulta molesto. ¿Qué puedo hacer? Vamos a ver, uno de los principales tratamientos farmacológicos en toda lumbalgia es el uso de antiinflamatorios, no esteroideos, el típico
ibuprofeno, lo más frecuente que se utiliza. Las embarazadas tienen durante todo el embarazo completamente prohibido el uso de antiinflamatorios por problemas que puede provocar en el feto, con lo cual hay que recurrir a otras medidas, lo que comentamos, el calor local. El paracetamol muchas veces es un medicamento que apenas tiene reacciones adversas y que tratado en las dosis adecuadas puede dar muy buen alivio del dolor. Después, pues también se puede, comentaba la paciente, que tiene dolor cuando va a hacer la compra, pues en esos momentos muy específicamente, sobre todo cuando va empezando a crecer el abdomen, usar la faja para tener un soporte puntual para esas actividades que específicamente generan dolor. Fuera de eso, de que hay actividades que no generan dolor, eso eliminarlo y en la medida de lo posible esas actividades que generan dolor ir filtrándolas para ir dejándolas atrás o ir buscando hacerlas de otra manera. Con eso, y también después a modo preventivo mientras se pueda, mientras el abdomen no va creciendo, hacer ejercicios que pueden ir tonificando poco a poco la musculatura. Tener el cuerpo bien entrenado es siempre la mejor manera de que las actividades cotidianas no generen dolor. Y esto se aplica en las embarazadas también. Estupendo, ¿no? ¿Qué preguntas tiene la gente, verdad? Pues sí, y más que habría, pero es que no hay tiempo para más. Naturalmente. Eso me lleva a preguntarte, María, ¿y ahora dónde vamos? Pues algo que echaba mucho de menos. ¿Y qué es? Tu examen. Ay, cómo disfruto yo con este momento. ¿Cómo le gusta ponerme en aprietos? Pues mira, hoy te toca una cosa pues que yo creo que, oye, que todos confundimos muchas veces y que parece fácil, pero no tanto. Diferencia entre catarro y gripe. Ya empezamos. Ya sabía yo que no iba a ser nada fácil, porque es que diferenciar catarro de gripe no es tan sencillo. Bueno, vamos a empezar por el principio. Tenemos que decir lo primero. Es una patología leve, generalmente, que está provocada por virus, ambos. Lo que pasa es que los de la gripe son más complicadillos. Digamos que hacen más daño. Tienen mayor capacidad de molestarnos y de hacernos la puñeta. ¿Y cómo lo diferenciamos así a priori, por encima, sin entrar en muchas profundidades de tipo médico? Pues miren, de entrada, normalmente el catarro empieza a aparecer lentamente, empiezas a tener moquillo, bueno, pues te lloran un poquito los ojos, un poco de dolor de garganta, pero bueno, tampoco es una cosa así muy grave, seguimos yendo a trabajar, nos tomamos alguna cosilla para ir tirando. La gripe no. La gripe normalmente empieza de manera brusca, te empieza a doler todo el cuerpo, parece que te han pateado una manada de elefantes, fiebre generalmente bastante alta, tienes tos también, y si la cosa sigue, puedes llegar a desarrollar una complicación importante que podría ser una neumonía, es decir, puede llegar hasta las vías respiratorias más profundas y hacernos la puñeta. Por eso la gripe es tan peligrosa, porque suele atacar y hacer más daño a aquellos colectivos sociales que están con su capacidad de respuesta disminuida. Por ejemplo, las personas muy mayores o que tienen enfermedades cuyo transcurso provoca bajadas en las defensas. Y ustedes preguntarán, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues es muy sencillito. A los niños también les afecta, por cierto, bastante, los niños pequeñitos. Pues sencillamente porque contra los virus no tenemos nada. Así que olvídense ustedes de empezar a tomar antibióticos como brutos, porque los antibióticos son para las bacterias, no para los virus. Por tanto, la única manera que tenemos de salir del apuro es que nuestro cuerpo reaccione creando los anticuerpos provocados. Hay una forma que se ha puesto en boga hace ya algunos años, en el caso de la gripe, que es la más grave, que es la vacuna. La vacuna antigripal, que suele ser bastante efectiva y que además está recomendada por los sistemas nacionales de salud, y desde luego el nuestro en Galicia así lo hace, para determinados colectivos que decíamos que se llaman colectivos de riesgo. ¿Cuál es la limitación que tiene la vacuna? Porque digan, no, es que me vacuno y ya no tengo. No, cuidado. El problema radica en que los virus son muy listos y mutan, es decir, cambian, aprenden a luchar contra las defensas que el organismo genera. Y entonces, de un año para otro, siempre aparece alguno más listo que nos hace la puñeta. Pero por lo menos, con la vacuna te eliminas pues, un 80 o un 90% de los que tienen capacidad de producir esa enfermedad. Así que, diferencia, pues digamos que la gravedad y las molestias que provoca. El catarro, constipado, enfriamiento que llamamos, empieza más lento, no suele dolerte el cuerpo aunque estés cansado, la fiebre no suele aparecer y si la tienes es muy leve, la tos es un poco más seca, pero bueno, tampoco te impide tanto. Sin embargo, la gripe, cuando la pillas, te deja baldao. Te tienes que meter en cama, hay que reposar. ¿Por qué el reposo? Porque así el organismo dedica todas sus energías a luchar contra esa infección vírica.
Así que olvídense de los antibióticos, a menos que se los recomiende el médico, porque puede surgir alguna complicación bacteriana, pero no sirven para nada. Es matar moscas a cañonazos y provocar resistencias, cosa que no es nada recomendable para cuando hagan falta de verdad. Así que el día que empieza de bruscamente le aparece ese dolor de cabeza fuerte, esa fiebre, ese lloriqueo, esa tos y ese dolor de cuerpo que parece que, pero que duele, empiezan a dolerte las piernas, la espalda, eso es una gripe. Lo otro es un constipado. ¿Ha quedado claro? Clarísimo. Madre mía. Ya no voy a tener dudas, ¿eh? ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Pues ahora, si te parece, estrenamos una sección que tiene que ver mucho, además, hoy con la patología que estamos tratando hoy, las lumbalgias. ¿Y se llama? Rehabilitando. Ah. Estamos en la unidad de fisioterapia de la Rosaleda con su responsable, con Fátima Conlech, quien nos va a explicar una serie de ejercicios que tienen mucho que ver con el tema central de nuestro programa de hoy, la lumbalgia. Fátima, cuando quieras, explícanos para cómo podemos aprender a movernos y a estirarnos bien. Bueno, en principio, una vez que ya ha pasado la fase dolorosa de la lumbalgia, lo que la paciente está asintomática, lo que sería importante sería trabajar 3 tipos de ejercicios, ¿no? Encaminados un poquito a la flexibilización de la columna, que las articulaciones entre sí, aunque parezca que no hay mucho movimiento, tienen pequeños movimientos que necesitemos que estén libres, que no se bloqueen. Por otro lado, habría que trabajar la estática lumbopélvica, habría que trabajar la musculatura para que la musculatura esté lo más fuerte posible y entonces supla un poquito las fuerzas que se concentran en la columna. Y por otra parte, esta musculatura que potenciamos habría que estirarla para que se mantengan las mejores condiciones posibles. Que es lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Con Ángel, con nuestro paciente. Sí, sí. Pues vamos entonces a verlo. El primer ejercicio que estamos haciendo es el ejercicio que se llama lomo de gato, que es bastante conocido, y lo que intentamos hacer es flexibilizar un poquito toda la columna lumbar y dorsal. Pues para lo que comentaba antes, intentar flexibilizar y movilizar un poquito las articulaciones. Entonces el paciente normalmente está a 4 patas, en cuadrupedia, la cabeza intentamos que se mueva lo menos posible, la columna cervical, y se trata de imitar un poquito los movimientos del gato, ¿no? Intentando aumentar lo que es el diámetro de las dorsales y después bajar, imitando los movimientos del gato. El siguiente ejercicio también es de flexibilización lumbar, pero en este caso lo que intentamos es disociar un poquito la columna del hueso de la pelvis. Por eso le introducimos el movimiento de rotación de las piernas hacia un lado y hacia el otro. El siguiente ejercicio que vamos a ver ya entra dentro de la fase de potenciación muscular. Y lo que hacemos en este apartado es sobre todo potenciación lumbar a nivel de la espalda baja. Entonces lo que se trata es levantar alternativamente una mano y la pierna contralateral, intentando que la columna cervical se mueva lo menos posible para no hacer compensaciones con el cuello. En este ejercicio es otro ejercicio de fase de potenciación, en lo que intentamos combinar es un poquito la contracción de las lumbares y también del trabajo abdominal, porque en las lumbalgias muchas veces se producen por desequilibrios musculares, tanto entre los abdominales y los lumbares, y entonces en la fase de potenciación es muy importante potenciar las lumbares, pero también es importante el trabajo abdominal, para que haya equilibrio muscular, tanto de la parte anterior como la parte posterior. El siguiente ejercicio es un ejercicio de estiramiento, todo de la columna lumbar baja, que se recomienda sobre todo para antes de hacer los ejercicios, para calentamiento y también para después. Después de la potenciación muscular es recomendable estirar toda la musculatura que hemos trabajado.
Este estiramiento, en lo que estiramos es el músculo piramidal, que es un músculo que es bastante importante a nivel de la pelvis y que muchas veces hace que confundamos o que la contractura de este músculo a veces hace que se confunda con lumbalgias o con ciáticas. Entonces es importante mantenerlo también estirado y contribuye a mantener los músculos de la pelvis correctos. Pues después de haber visto, Fátima, estos ejercicios que algunos requieren cierta destreza, ¿qué, último consejo darías a los espectadores? Porque además imagino que hay muchos más ejercicios para proteger la zona lumbar. Sí, a ver, hay mucha variedad, hay muchísimos tipos de ejercicios. Lo más recomendable es que cuando una persona, pues normalmente después de su tratamiento médico y su tratamiento rehabilitador, lo más normal es que en fisioterapia pues se le expliquen unos ejercicios, que se le controlen, que se controle la ejecución para que no caigan en errores o que al final estén compensando con otras zonas y empeorando el cuadro. Y una vez que la ejecución es idónea y es correcta, sí que se puede recomendar que los pacientes lo hagan domiciliariamente, que lo hagan en su casa con una pauta de series. Normalmente empezamos con una serie de 10 repeticiones, siempre con un movimiento lento para que los músculos trabajen adecuadamente. Si se hacen demasiado rápidos, podemos caer en que no estamos trabajando bien y de ahí pues vamos aumentando la serie. Incluso podemos en algunos, sobre todo en los de potenciación muscular, introducir algo de peso. Pues ya lo saben, espectadores, tomen nota de estos consejos y estas recomendaciones. Bueno, pues ya ven, se nos acaba el tiempo. A mí me da mucha pena porque me encanta estar con ustedes un ratito más. Hemos tocado la lumbalgia, hemos hablado de la gripe y del constipado, hemos aprendido muchas cosas en el tratamiento y el dolor de la lumbalgia, pero yo no quiero dejar a nuestro invitado que se vaya sin que muy brevemente nos diga qué tres nada más, sencillitas, que se puedan hacer para tratar de prevenir o tratar ese dolor de espalda llamado lumbalgia. Juan Pablo. Lo primero, no intentar hacer más cosas o forzar más la espalda de lo que la espalda da de sí, no hacer grandes esfuerzos que no podamos tolerar. Lo segundo, mantener unos hábitos físicos saludables encaminados a tener un correcto desarrollo de la musculatura. Y lo tercero, no estresarse pensando en que lo que es un dolor lumbar, que puede tener una causa leve y perfectamente tratable, pueda ser de una causa grave, por lo que tengamos que hacer grandes cosas desde el inicio. Es una patología muy común que se suele resolver con muy poca cosa, digamos. Y yo, retomando las palabras del doctor Pardo, les añadiría, no se les ocurra ponerse fajas, que no sirven para nada, y hagan un poquito de ejercicio, muévanse, anden, pongan en forma la cajita del cuerpo, que se lo va a agradecer mucho. Juan Pablo, nos queda nada más que despedirte y darte las gracias por acompañarnos. Ha sido un placer y abusaremos de ti en ocasiones sucesivas. Sin ningún problema. Y, naturalmente, a quien tengo que despedir siempre con mucho cariño, hasta la semana que viene, si Dios quiere, es a mi compañera María. María, un placer como siempre. Igual, ya estoy deseando que llegue la semana que viene para poder verte. A mí me pasa lo mismo. Tengo ganas de volver la próxima semana para estar otro ratito con ustedes hablando de salud, falando de saúde, pero antes de despedirme, naturalmente, agradecerles la paciencia, porque a veces les echo la bronca. Un poco de paciencia, su lealtad por estar ahí semana tras semana, darles las gracias y, ya saben, mi mejor deseo hasta la próxima semana, que es salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.